Pauta al Día con Hernán Higuera. Y bien, volvemos al plano nacional porque hay reacciones frente al proyecto de ley de transparencia social conocido como la ley de Fundamedios, que superó el primer debate y ahora se prepara el informe para el segundo y definitivo debate que pasará a consideración del Pleno de la Asamblea. La ley de fundaciones y organizaciones sociales. En la propuesta que hace el gobierno se declara económico urgente este proyecto de ley. Y se ha dicho en los argumentos de la asambleísta ponente que las organizaciones sociales mueven alrededor de 30,000 millones de dólares al año, que se mueven recursos del lavado de dinero, lavado de activos en las ONGs. Eso lo ha dicho en el Pleno incluso y ha provocado la reacción evidentemente de las fundaciones como Fundamedios. César Ricaurte está con nosotros. ¿Cuál fue la reacción? Porque vemos que ustedes han convocado a un colectivo de organizaciones que finalmente ayer reaccionaron e hicieron propuestas. ¿Cuál es la reacción y por qué, César? Buenos días. Buenos días, Hernán. Un enorme saludo para usted, para toda la audiencia. Efectivamente, vemos con mucha preocupación que esta mal llamada ley de fundaciones, que se ha planteado además como una ley de lavado de activos, mezclando dos cosas que no tienen mucho que ver, ha significado pues justamente la amplificar un discurso estigmatizante acerca del trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil en el país, que significa un capital social enorme, más no un capital lavado del crimen organizado. Esa cifra que usted acaba de señalar de 30,000 millones de dólares que se estaría lavando en el país y que, y peor aún, que se lavaría a través de organizaciones de la sociedad civil, no tiene ningún sustento. Lo que existe, y hemos investigado en todos los informes serios que se realizan acerca del lavado de activos en el mundo y específicamente en el Ecuador, lo que señalan, por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que en el mundo se podría estar lavando alrededor de entre el 2 al 5% del PIB, del Producto Interno Bruto de cada país. Eso significaría en el caso del Ecuador alrededor de 2,000 a 6,000 millones de dólares al año. Las actividades principales en las cuales se lava dinero es la minería ilegal, el comercio del oro. Luego está toda la logística alrededor del narcotráfico. Se estaría otra actividad ilícita que estaría lavando dinero es todo el tema alrededor del combustible, de la comercialización de combustible ilegal, y esas son las actividades principales. Los informes que hemos consultado, incluso la última revisión que hizo el país con el Gafilat, y que también los informes de la UAPE del 2024 señalan que las organizaciones de la sociedad civil son un sector de riesgo bajo, medio bajo en cuanto al lavado de activos. Es decir, si existe alguna organización de la sociedad civil que esté lavando dinero ilícito, pues son casos muy puntuales. No existe en el país ninguna sentencia en contra que se conozca, y hemos consultado estudios al respecto. No existen sentencias contra organizaciones o personeros de organizaciones sobre lavado de activos. Repito, puede haber algún caso aislado, puede haber alguna organización, pero no se puede generalizar a todo el sector, ni se puede decir que el problema del lavado de activos en el Ecuador es la sociedad civil. Eso genera, rechazamos profundamente ese tipo de expresiones. Esto genera simplemente un discurso estigmatizante acerca del trabajo importante, fundamental que realizamos las organizaciones sociales en el Ecuador.
Ustedes decían que el argumento de la ley es débil, sin sustento. ¿De dónde sacaron las cifras entonces de 30,000 millones de dólares? No, es exactamente eso, Hernán. No hay ninguna fuente confiable que nos diga que existe esa cantidad de lavado de activos en el Ecuador. No sé de dónde sale. Pero fíjese que ha sido esto una danza de cifras. Hace algunos días decían algún otro personero del gobierno que defiende la ley, decía que eran 600 millones de dólares. 600 millones de dólares es lo que ha detectado la UAFE en operaciones irregulares en todos los sectores económicos, no necesariamente en la sociedad civil. Eso se corresponde con la cifra que le acabo de dar, que es la que se maneja a nivel internacional, es decir, que el lavado de activos en general, o sea, extrapolando lo que se investiga, porque en el Ecuador, lamentablemente, el Estado, el gobierno, no tiene ninguna cifra confiable. Entonces, en lo que nos dice la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, es que existe un cálculo aproximado de que los países podrían estar siendo afectados por lavados entre el 2% al 5% del Producto Interno Bruto, lo cual corresponde a la cifra que le acabo de dar. En el caso de Ecuador, en el Ecuador, el Producto Interno Bruto está en torno a los 120,000 millones de dólares. Ese es todo el tamaño de nuestra economía. Decir que 30,000 millones de dólares se está lavando en el Ecuador, es decir, que más o menos el 30% de la economía del Ecuador es ilegal, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Ahora, también otra cifra que se dijo, u otro dato que se mencionó, es que habían 26 organizaciones o fundaciones que sí estaban dedicadas a recibir el dinero ilícito de algunos grupos y que incluso esas denuncias estaban en la fiscalía. Es decir, no se puede poner a todos en el mismo saco, pero si ustedes como organizaciones conocen de estas fundaciones o de estas organizaciones que se dedican a recibir dinero ilícito, ¿lo saben y no lo dicen? ¿O no lo saben, por eso no lo dicen? No personalmente, Hernán, no conozco. Sé que el gobierno, más bien, la pregunta debería ser si el gobierno sabe de estas organizaciones, ¿por qué no las denuncia públicamente y levanta sospechas sobre todo el sector? Eso es absolutamente, lo que están haciendo es realmente un daño irreparable a todo el sector de las ONGs. Si conocen organizaciones, los que tienen la obligación de dar el nombre de esas organizaciones, de decirnos claramente, ¿no es cierto? Para comenzar, que nos digan claramente la cifra, que el tamaño económico que tiene el sector de la sociedad civil. Y luego, por supuesto, que nos digan qué organizaciones están lavando activos. Nosotros, en nuestro caso, Hernán, estamos sometidos a muchos controles. Nosotros funcionamos básicamente con fondos de cooperación internacional. Entonces, nosotros primero tenemos que reportar al donante, que generalmente son agencias de gobierno, agencias estatales, que tienen controles muy estrictos del dinero. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿quiénes son los financistas? ¿Quiénes son los que entregan el dinero a Fundamedios? En nuestro caso, como le decía, es cooperación internacional. Han sido agencias de Estados Unidos, han sido agencias de gobierno alemán, ha sido Unión Europea, etcétera, etcétera. Tenemos un reporte detallado en nuestra página web de los últimos 3 años de todos los proyectos que hemos ejecutado, y todos vamos a ver que son fondos absolutamente lícitos. Entonces, nosotros entregamos información a nuestros donantes, entregamos al Estado ecuatoriano, tenemos que reportar al SRI nuestra actividad económica, nuestro movimiento del año. Le entregamos información al sistema financiero nacional, tenemos que reportar nuestros contratos, nuestros convenios con la cooperación internacional. Y entonces, ¿a qué apunta esta ley, César? ¿A qué apunta esta ley? Si no es al control de las organizaciones, ¿a qué? Sí, a ver, Hernán,
esta ley claramente no ataca el problema del lavado de activos en el Ecuador. Eso hay que decirlo con claridad. El lavado de activos, el lavado está en otros sectores, está en lo que le decía al principio, el comercio del oro ilegal, el comercio del combustible ilegal, toda la logística de alrededor del narcotráfico. Hay que ver todo lo que se mueve alrededor de la economía del narcotráfico. Ahí están los principales problemas relacionados al lavado de activos. Entonces, claro, la pregunta que surge es ¿por qué se le pone a la sociedad civil en el centro el control alrededor supuestamente del lavado de activos cuando no es el problema? Cuando todos los informes internacionales y nacionales nos dicen que la sociedad civil en el Ecuador tiene un riesgo medio o bajo. Están usando entonces por lavado de activos. Están usando el tema para ¿qué? Es siempre muy complicado interpretar las intenciones en este caso, de los personeros de gobierno. Pero el efecto, lo que ha sufrido en el Ecuador, lo que ha sucedido en el Ecuador históricamente, ¿no es cierto?, es que este tipo de regulaciones sobre la sociedad civil, recordemos el decreto 16 de Rafael Correa, por ejemplo, ha servido para tratar de acallar a las organizaciones, de afectar los movimientos sociales, de intentar cerrar organizaciones incómodas que en determinados momentos pueden denunciar acciones de gobierno que pueden ser inconvenientes, que pueden ser antidemocráticas incluso. Entonces, esperemos que no sea esa la intención que tiene el gobierno, de acallar organizaciones, de cerrar organizaciones que les resultan incómodas. Pero la evidencia histórica inmediata, la que tenemos a mano, nos dice que este tipo de legislación es utilizada lamentablemente con fines antidemocráticos. Bien, vamos a estar pendientes porque entiendo que ustedes también hicieron propuestas el día de ayer. ¿Llegaron a la comisión? Sí. ¿Y qué les dijeron? ¿Les pidieron disculpas al menos o admitieron lo mismo? Bueno, presentamos justamente las cifras sobre el lavado de activos que hemos podido investigar. Los asambleístas agradecieron esas cifras, es decir, reconocieron que no tenían la información necesaria para hablar en los términos no todos, por supuesto, haber un caso muy puntual de un asambleísta que lanzó una cifra que yo no sé de asambleísta Centeno, digámoslo con nombre y apellido, ¿no? Valeria Centeno. Valentina Centeno. Claro, había lanzado una cifra que realmente no sé de dónde la obtuvo. No hay ningún informe serio que nos diga que avale esa cifra, y menos aún que esa cantidad de dinero se la lave a través de la sociedad civil. Eso no existe. Eso definitivamente, Hernán, no existe. De hecho, puntuales tienen que ser juzgados por la justicia, tienen que ser denunciados por las autoridades de gobierno que tienen esa información. Desde la sociedad civil no tenemos esa información, tenemos simplemente la información de que de los casos judiciales que se han abierto en el país y que en donde se menciona algún tipo de organizaciones. Lo único que tenemos es evidencia de relación de alguna organización con gente relacionada al círculo de narcotráfico, pero César, eso es todo, nada más. Cierro con esto. ¿El archivo de la ley o la inconstitucionalidad? ¿Qué va? Lo mejor sería archivar este proyecto de ley y pensar en legislación positiva alrededor de la sociedad civil. Una legislación que pueda ser construida conjuntamente. Nosotros desde el sector de la sociedad civil siempre estaremos abiertos al diálogo y a la propuesta positiva con las autoridades del gobierno. Pero no se puede meter en el mismo saco a todos, ni se puede estigmatizar a todo el trabajo de la sociedad civil. Muy bien, César, muchas gracias. La reacción de las organizaciones sociales y fundaciones que ayer tuvieron la reunión con la Comisión de lo Económico y presentaron 5 propuestas para que sean incorporadas en el segundo debate. Gracias a César Ricaurte. De hecho, la Fundación Lupa Media
dice que no hay evidencia efectivamente de que el crimen organizado mueva 30,000 millones de dólares al año en el Ecuador, ni de que utilice organizaciones sociales sin fines de lucro para esos fines, como afirmó la asambleísta de ADN, Valentina Centeno. Esto está publicado en las redes sociales de Lupa Media.